Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. La semana pasada hablamos de dos de los temas que a mí más me atraen de la literatura japonesa y que son la intertextualidad y la presencia abrumadora de la poesía. Y lo hicimos a través de un Setsua que específicamente habla sobre la poesía. Hoy día les traigo algo un poquito similar y para eso vamos a ver una de las secciones de el Tsure Tsure Gusa de Kenko Hoshi. Acá en el link pueden ver la introducción a esta obra para saber de qué se trata, del año y más detalles, pero por esta vez me voy a centrar en la sección número 14. El Tsuretsuregusa es uno de los tres grandes suijitsu. El suijitsu es un género literario que nace en Japón, es una crónica autobiográfica ensayística. Su primer ejemplar fue, o más bien su primer representante fue el libro de la almohada de Seisho Nagon. Y el Tsuretsuregusa pertenece a este género literario y por lo tanto el autor va a través de anécdotas de su propia vida desarrollando ciertos tópicos en los cuales pone sus pensamientos, sus ideas, etc. Entonces en la sección número 14 él habla del Uta no Michi o el camino de la poesía. Se las voy a leer aquí. Yo estoy usando una traducción de una de las ediciones en inglés, ya que no tengo en estos momentos físicamente la traducción que existe al español, pero está traducido al español, así que en ese sentido no se preocupen. La poesía japonesa es una cosa de lo más deliciosa. Las acciones de la gente humilde, los leñadores de las montañas, etc., son seductoras cuando se expresan en poesía. E incluso el aterrador jabalí que se vuelve bastante manso y elegante con la frase donde el jabalí pone su cabeza. Se podría decir que algunos de los poemas que hoy logran un buen giro de frase aquí y allá, pero de alguna manera simplemente no tienen el sabor sutil del sentimiento de la poesía antigua que resuena más allá de las palabras. Se dice que no hay hilos entrelazados en mi corazón, de Kinotsurayuki, en el Kokin Wakashu es mera escoria, pero no creo que ningún poeta de hoy pueda igualarlo. Tantos poemas de esa época tienen un estilo y un lenguaje similares a este. Es difícil ver por qué la gente debería criticar el poema de Tsurayuki. En el Genji Monogatari, la segunda línea se da de manera ligeramente diferente. Lo mismo se dice del poema del Shinkokin no Akashu. Incluso el pino solitario está solo en su cima. Y es cierto, uno podría encontrar el registro un poco incómodo. Sin embargo, Ianaga describe en su diario que el poema fue considerado un concurso de poesía muy bueno, y su majestad habló de él más tarde como particularmente impresionante. A veces se dice que solo el camino de la poesía japonesa se ha mantenido sin cambios desde los viejos tiempos, pero aquello me hace pensar. Las antiguas palabras poéticas y los utamakura que la gente todavía usa hoy en día en la poesía suenan de manera diferente a esas mismas palabras en los poemas de poetas de antaño. Los viejos poemas eran sencillos y sin afectación, y tenían una pureza y belleza de forma y una gran profundidad de sentimiento. También hay mucho lenguaje conmovedor
en las canciones del Ryojin Hisho. De alguna manera, incluso las palabras más casuales de aquellos de épocas anteriores tienen un sonido impresionante. Como ven, es una sección bastante corta, pero en la cual Kenko Hoshi se las arregla para mencionar una serie de textos de verdad impresionante. Parte hablando de un poema que sale en el Kokin Wakashu, la primera antología imperial del año 905. Pueden ver la introducción a ella acá en el link. Y es un poema de Kino Tsurayuki, el compilador jefe de esta antología. Les voy a leer el poema. Este es un poema que viene en el rollo 9 dedicado a los viajes. El Kokin Wakashu tiene una división temática, por lo tanto cada rollo está dedicado a un tema en específico, y el 9 es el de viajes y es el poema número 415. Dice así: Ito ni yoru mono naranaku ni wakare ji no kokoro bosoku mo omoho yuru kana. Torcerlo como hebra no puede hacerse, pero el camino que nos separa solitario me hace sentir. Es un poema que Tsurayuki escribe cuando está de viaje, evidentemente, y habla un poco de cómo se puede homologar tal vez esta idea de esta hebra con los caminos cuando estos separan a dos personas, pero también la hebra se puede homologar con los sentimientos y cómo me retuerce el tener que alejarme de mis seres queridos. Y este poema es mencionado, como dice Kenko Hoshi en el Tsuretsuragusa, en el Genji Monogatari, que es otra de las formas como vemos que esta es la piedra angular de la literatura japonesa, y la encontramos una y mil veces referenciada, citada como fuente de inspiración. De hecho, acá en el canal mi video más popular es el dedicado a la vigencia de el Genji Monogatari. Lo pueden ver acá en el link. Específicamente este poema lo mencionan en el capítulo 47, Ayemaki. Y Ayemaki hace referencia a unos nudos que se hacían para utilizar en una suerte como de amuletos. Entonces están unas damas haciendo estos nudos, y estos nudos les recuerdan a este poema de Tsurayuki. Y entonces les voy a leer el pedacito que corresponde a este poema. Aquel otoño el viento que soplaba a lo largo del río, un sonido tan familiar durante años, las inquietaba y entristecía mientras se preparaban para celebrar el primer aniversario de la muerte de su padre. El consejero y el iniciado se ocupaban de casi todo. Frágiles y apesadumbradas, las hermanas se entregaban a la refinada tarea de coser las vestiduras y los adornos para los textos religiosos, bajo las guías de sus damas de honor, sin cuya ayuda cabe imaginar el apuro en que se habrían encontrado. Me salto aquí un pedacito. En aquel momento las hermanas estaban conversando mientras arreglaban los hilos para presentar el incienso, y en estos hilos es donde se hacía este nudo, el ayemaki. Incluso de esta manera sigo el hilo de los días, se decían mutuamente. El consejero las comprendía, pues por el borde de la persiana alcanzó a ver una devanadera, visible a través de una brecha en una cortina portátil. Ah, si pudieran saltar en ellas las relucientes cuentas de mis lágrimas.
observó, admirado al imaginar que la señora Ise sintió lo mismo que él. No, no es nada. Eran las mismas palabras. La hermana mayor, que estaba al otro lado de la persiana, demasiado tímida para demostrar con su respuesta que conocía el poema, replicó: no, no es nada. Eran las mismas palabras que Tsurayuki había usado al evocar el dolor de perder a un ser amado, comparándolo con un valor tan delgado como el hilo. Y recordarlo le hizo caer en la cuenta de lo bien que un antiguo poema puede hablar por una misma. Y si recuerdan, les voy a leer de nuevo el pedacito del Tsuretsuregusa. Dice: en el Genji Monogatari la segunda línea se da de manera ligeramente diferente. En el poema de Kino Tsurayuki, les voy a volver a leer el segundo verso, dice mono naranaku ni. Y en el Genji Monogatari dice mono to wa nashi ni. Y por lo tanto el naranaku ni lo ponen en una forma distinta y lo ponen nashi ni. Por lo tanto vemos que Kenko Hoshi en Tsuretsuregusa no solo menciona el poema, sino que menciona cómo este poema es citado de manera diferente en el Genji Monogatari. Entonces ya tenemos una interrelación, una intertextualidad muchísimo más compleja. El siguiente poema que mencionan en el Tsuretsuregusa está en la antología Shinkokin Wakashu, la octava antología imperial, de la cual ustedes se podrán imaginar también tenemos un video introductorio acá en el canal que pueden ver en el link. Y les voy a leer el poema que viene en el rollo 6, el rollo de invierno, con el número 565 y pertenece a Haburibe no Narishige. Fuyu no kite, yama mo araha ni ki no hafuri, nokoru matsusahe mine ni sabishiki. Llega el invierno y en la montaña visible caen las hojas de los árboles, incluso el pino que queda en la cima se ve solitario. E incluso después Kenko Hoshi sigue avanzando y menciona otra obra que es el Ryojin Hisho. Ustedes no se imaginan, yo aquí a mi alrededor tengo lleno de libros que saqué para mostrarles y se me olvidó sacar el Ryojin Hisho, así que me van a perdonar que les dé la espalda porque lo tengo aquí. El Ryojin Hisho es una compilación de canciones folclóricas, obviamente en formato de poeta, compilada por el emperador Go Shirakawa. Aquí tenemos entonces esta es la edición de grandes clásicos de la literatura clásica japonesa de Kadokawa, que a mí me encanta. Así que vemos como en esta sección número 14 de el Tsuretsuregusa, Kenko Hoshi habla de la poesía y menciona todos estos textos. Ya dijimos el Genji Monogatari, el Kokin Wakashu, el Shinkokin Wakashu, se me va el nombre, el Ryojin Hisho. Menciona también algunas figuras históricas como Fujiwara no Ienaga, como el emperador retirado Go-Toba, etc. Entonces vemos por una parte que si bien el Tsuretsuregusa es un suijitsu escrito por un monje, sin embargo está presente la poesía
y por supuesto también está presente esta intertextualidad que por lo menos para mí hace que sea fascinante leer literatura japonesa clásica, pero también contemporánea, porque esta intertextualidad está presente hasta nuestros días. Bueno, espero que les haya gustado esta mirada a cómo se relacionan los textos unos con otros, cómo la poesía siempre está. Y nada, espero que a ustedes les guste como tanto me gusta a mí me fascina todos estos temas. Y nada, les recuerdo que le den like al video, que por supuesto lo compartan con todo el mundo, que se suscriban si es que esta es su primera vez aquí en el canal, porque todos los martes estamos subiendo nuevo contenido. Y nada, me despido deseándoles que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo martes con un nuevo video. Que estén muy bien. Bye bye.